vamos a iniciar la sesión. Lo que vamos a hacer en esta sesión es, vamos a tomar un tema de las variables aleatorias continuas que no nos va a dar chance en la sesión teórica de cubrirlo. Entonces lo vamos a cubrir en las discusiones de esta semana, ¿verdad? Así que es parte, digamos, como un complemento de las sesiones teóricas que se han dado hasta el momento. Así que vamos a arrancar. El tema es la distribución normal. Creo que sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Y creo que no hay problema de audio, así que vamos a iniciar. Vamos a estudiar un poco esta distribución continua. Vamos a ver algunos aspectos. Básicamente vamos a estudiar hoy 3 situaciones muy importantes de la distribución normal. La primera de ellas es cómo se origina una distribución normal. La segunda, cómo la representamos. Y lo tercero que vamos a ver es cómo se hacen cálculos utilizando una distribución normal. Vamos a la primera situación. ¿Cómo se origina una distribución normal? Bajo condiciones muy generales, si una variable aleatoria continua es aproximadamente simétrica, lo cual podemos visualizar en este histograma, entonces este histograma puede ser aproximado por medio de una función de densidad continua que tiene esta forma peculiar de campana. Y a esta forma es a la que se le conoce como una distribución normal. Digamos que el origen de las distribuciones es ese. Usted está estudiando una variable continua y cuando la explora, usted encuentra que esa distribución es aproximadamente simétrica. Entonces, si se cumple eso, quiere decir que existe una distribución continua, que se llama distribución normal, que aproxima a ese histograma. La otra situación es, ¿y cómo represento una función o una distribución de probabilidad que se distribuye normalmente, o una distribución normal? ¿Cómo se representa? Miren, la función de densidad de una variable aleatoria que está normalmente distribuida depende nada más de 2 parámetros. Y esa es la simpleza de esta distribución, que usted para representarla solo necesita 2 parámetros. El primero de ellos es un parámetro que vamos a conocer como mu. Este parámetro es una medida del centro de la distribución. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí arriba, podemos decir que el centro de esta distribución está aproximadamente en 10. Así que ese parámetro, el primer parámetro, lo que me indica es a dónde está el centro de la distribución. Por ejemplo, en esta curva en rojo, vemos que la media o mu, que tiene que ver con la media, me mide el centro y aproximadamente está en 10. Para la curva en azul, mu es 40, entonces el centro de esta distribución está ahí aproximadamente en 40. La curva en negro, mu vale 70 y entonces el centro de esta distribución es aproximadamente 70. Así que ese primer parámetro lo podemos asociar, ya que está midiendo el centro, como la media de esta distribución. La media o el valor esperado de esta distribución. Pero además, la curva tiene otro parámetro, que es sigma cuadrado. Este otro parámetro es una medida de la variabilidad que existe en esta distribución. Recuerden que un valor grande de variabilidad hacía que la curva se fuera haciendo más plana y más dispersa, ¿verdad? Si se fijan aquí, la curva en rojo tiene una variabilidad de 25. Es decir, que las observaciones están, digamos, bastante cercanas entre sí. La curva en azul tiene una variabilidad de 49. Vean cómo comienza a hacerse más plana y más dispersa.
y la curva en negro tiene una variabilidad de 100. Por lo tanto, se hace más plana todavía y más dispersa. Esta variabilidad o este segundo parámetro lo vamos a asociar con la varianza de la variable aleatoria. Así que los dos parámetros que describen a una distribución normal van a ser la media y la varianza. El primer valor, la media, en realidad es un parámetro de escala, ya que le dice a dónde se centra la distribución. Y el otro parámetro se conoce como parámetro de forma, ya que el efecto de cambiar el sigma cuadrado es que la distribución cambia de forma. Miren aquí cómo es bien puntiaguda, luego se hace menos puntiaguda y aquí se va haciendo más plana. Así que la simpleza de esta distribución consiste en que usted solo tiene o necesita un par de números para describirla. La tercera situación surge cuando nos preguntamos, bueno, y si tengo una distribución aproximadamente normal, ¿cómo hago los cálculos? ¿Cómo calculamos probabilidades? Vamos a hacer uso de tecnología. Vamos a irnos al módulo de GeoGebra y en este módulo, ¿se acuerdan que aquí donde tenemos la calculadora de probabilidad, por defecto me cae en esta distribución que es justamente la distribución normal. Así que para el cálculo de probabilidades nosotros vamos a utilizar este módulo de GeoGebra. ¿Cómo se hace el cálculo de probabilidades? Mire, en esta parte de acá, déjenme traerme aquí una... En esta parte nos está pidiendo que le pongamos los dos parámetros, mu y sigma. Fíjense cómo esto es bien importante, porque según lo que acabamos de describir, ¿sí? Una distribución normal, aquí, una distribución normal, usted la va a representar de esta manera. Usted va a decir, mire, si la distribución es aproximadamente simétrica y usted conoce la media y la varianza, entonces usted dice que esa variable tiene una distribución normal con parámetros mu, que es el centro, y sigma cuadrado, que es la varianza. No pierda de vista que el segundo parámetro es una varianza. Pero aquí en este modelo, en el de GeoGebra, en realidad lo que me pide no es la varianza, sino que me pide el valor de sigma. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner los valores aquí en los parámetros. Tomemos, por ejemplo, los parámetros de esta distribución en azul, que son una media de 40 y un sigma de 49, un sigma cuadrado de 49. Entonces, nos ponemos aquí y aquí le ponemos una media de 40, ¿sí? Y si sigma cuadrado es 49, significa que sigma vale 7. Y ahí tenemos la distribución. Mire, esta que está aquí graficada es la que tenemos aquí en azul. Vea cómo este parámetro, el 40, se hace aproximadamente aquí el centro de la distribución. Ese 40 es el centro de la distribución. Y este otro parámetro, el sigma, pues es una medida de cuánta dispersión hay asociado a esto. Así que, por ejemplo, si usted quisiera calcular la probabilidad de que esta variable sea menor o igual que un valor, utilizamos este primer botón de acá que le fija una frontera superior. Así que le permite escribir aquí, por ejemplo, que sea menor o igual que 30. Fíjense cómo aquí se me ha sombreado el área a la izquierda de 30. Ahí voy a encontrar la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 30. El segundo botoncito, el que le sigue, le permite a usted calcular la probabilidad de que la variable esté entre un par de valores. Si usted lo activa, entonces le da chance aquí de poner el límite inferior y el límite superior. Así que podemos poner aquí que sea mayor que esté entre 33, por ejemplo, y que esté entre
55. Y le calcula automáticamente el valor de esta área sombreada, ¿verdad? Que se lo devuelve aquí. 0.8253. Recuerde que cuando veíamos las funciones de densidad, establecíamos que en este caso las probabilidades se calculan como un área. El módulo de GeoGebra ya me lo permite automáticamente, ¿verdad? Luego sigue este botoncito que tiene como dos paréntesis opuestos ahí, ¿verdad? Recuerde que esto le va a dar el área de las que están aquí en blanco. Si apretamos acá, le va a dar el complemento de eso. Mire cómo cambia aquí. Aquí encuentra el área entre el par de valores y aquí encuentra el complemento de eso, el área de las colas. Y le sigue este último botón que le permite a usted fijar una frontera inferior. Así que si usted pone aquí, utiliza este botón, entonces fija una frontera inferior, ¿ve? Y el módulo le devuelve toda esta área en azul, que sería 0.8413. Así que digamos que en principio los cálculos los vamos a utilizar, los vamos a hacer utilizando este módulo de GeoGebra, ¿verdad? Todo esto con el objetivo de agilizar ahí los cálculos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Si no, vamos a continuar aquí. Veamos un ejemplo práctico. ¿Cómo sería esto utilizando un ejemplo práctico utilizando este módulo de GeoGebra? Recuerden que nos vamos a la página de GeoGebra, elegimos probabilidad y por defecto me va a caer ya aquí el modelo de la distribución normal. Vamos a ver este problema. Dice que la cantidad de azúcar contenida en paquetes de 1 kilogramo en realidad se distribuye normalmente con una media de 1.03 kilogramos. Fíjense cómo ya se nos especifica el valor central de esta distribución y una desviación estándar de 0.014 kilogramos. Así que ahí nos están describiendo en principio nuestro modelo, ¿verdad? En este caso me dice que si la variable aleatoria que vamos a trabajar es el peso o la cantidad de azúcar contenida en estos paquetes, entonces lo que yo sé es que esa cantidad de azúcar en los paquetes tiene aproximadamente esta forma, su distribución. Aproximadamente, digamos que se parece a una campana. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que el centro de esa distribución es 1.03. ¿Y qué más sabemos de ese modelo o de esa cantidad de azúcar en los paquetes? Sabemos que la desviación estándar es de 0.014. Y a esta variable que tenemos aquí, esta variable X, esa es la que se distribuye aproximadamente normal, ¿verdad? Eso lo representamos diciendo que esta variable X tiene una distribución normal con parámetros 1.03, que es el valor de mu, y recuerden que aquí tenemos que especificar la varianza. Así que vamos a poner aquí 0.014 al cuadrado. Generalmente se pone así, ¿verdad? Porque el que se utiliza en el modelo es 0.014, pero aquí usted debe de especificar una varianza. Y cuando se le dé este dato, usted tiene que estar sabedor de que este segundo dato es una varianza, no es una desviación estándar, ¿verdad? Pero para el modelo usted necesita la desviación estándar. De hecho, aquí en esta casilla de acá, lo que usted va a poner es la desviación estándar, 0.014. Y no va a poner la varianza, 0.014 al cuadrado, ¿verdad? Y el centro de esta distribución es 1.03. Y aquí tenemos ya, miren, nuestro modelo matemático para la cantidad de azúcar de estas bolsas. En promedio, la cantidad de azúcar es de 1.03, ¿sí? Y la desviación estándar es de 0.14. Aquí arriba le pone los dos parámetros.
1.03 y 0.014 como la desviación estándar. Bueno, vamos a las preguntas. Mire qué sencillo se vuelve a responder a las preguntas utilizando este módulo. La primera pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de que un paquete contenga menos de 1.01 kilogramos? Como sabemos que X es la cantidad de azúcar, ¿verdad? Lo que me están preguntando aquí es cuál es la probabilidad de que esa X, ¿sí?, tenga o contenga menos de 1.01 kilogramos. Esta probabilidad me están pidiendo. Se va usted al modelo y como quiero menor que 1.01, recuerde que debemos de fijar este botón que le pone a usted una frontera superior, ¿verdad? Entonces aquí quiere usted hasta 1.01. Y ya automáticamente le da aquí la respuesta, ¿eh? Esta sería la probabilidad de que esa variable que hemos definido sea menor o igual que 1. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque recuerde que habíamos establecido que para una variable continua, estas condiciones son equivalentes, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Menor que 1.01 es equivalente a tener menor o igual que 1.01, porque es una variable continua. Así que cualquiera de las dos notaciones es válida, ¿verdad? Y aquí sería 0.0766. Ya solo tenemos que buscar aquí el valor. En el otro literal nos dice cuál es la probabilidad de que un paquete contenga más de 1.06 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete contenga la cantidad de que sea superior a 1.06 kilogramos? Ya no voy a utilizar esta notación, ¿verdad? Solo se la puse aquí para que se acordara de que en el caso de las continuas, estas probabilidades me dan lo mismo, si incluyo o no incluyo el valor. Vaya, ahora queremos mayor. Entonces me voy a venir al botón a este de acá, que me permite fijar una frontera inferior, ¿verdad? Para que sea mayor o igual que ese valor. Entonces, nos venimos acá, activamos este botón y le pedimos aquí que me calcule los mayores que 1.06. Inmediatamente me marca el valor y el área, mire, a la derecha, porque la condición es mayor o igual que 1.06 o mayor que 1.06, ¿verdad? Así que solamente tenemos que trasladar este dato. Esto significa que esta probabilidad es de 0.0161. En el otro literal dice cuál es la probabilidad de que un paquete contenga entre 1.02 y 1.04 kilogramos. Y me están preguntando por la probabilidad de que un paquete cualquiera contenga una cantidad de azúcar mayor o igual que 1.02 y menor o igual que 1.04. Ahora, como quiero calcular la probabilidad de que la variable esté entre un par de valores, voy a activar el botoncito este. Este me permite calcular ese tipo de probabilidades. Venimos aquí y esto les va a dar chance de especificar dos fronteras aquí. Vamos desde 1.02 hasta 1.04. Y nos marca inmediatamente entre 1.02 y 1.04, nos marca ahí toda esa área, ¿verdad? Y la medida numérica de esa área es este valor, 0.5249. Así que la probabilidad que andamos buscando en este caso es de 0.5249. Esa sería la probabilidad buscada, ¿no? Luego, en el D,
me dicen, ¿qué proporción de paquetes tiene un peso inferior al nominal? Recuerden que se supone que estas bolsas llevan 1 kilogramo de azúcar, pero en realidad dice esa cantidad de azúcar es una variable aleatoria que deposita 1.03 en promedio en cada bolsa, y la variabilidad esperada está dada por más o menos 0.014. Así que en realidad la cantidad de café que se deposita en las máquinas no es una cantidad fija. Eso es bien importante que lo visualicen. No significa que cada máquina, que cada bolsa lleva 1 kilogramo. Algunas llevan más, otras llevan menos. Ahí, ¿verdad? En realidad es una variable aleatoria. Aquí está cómo se modelaría esta cantidad, ¿verdad? Entonces, aquí me están preguntando, mire, según este modelo que tenemos aquí, ¿qué proporción de todos los paquetes que se llenan van con peso inferior al de la viñeta o al nominal? Como supuestamente llevan 1 kilogramo, vamos a encontrar la probabilidad de que el peso o la cantidad de azúcar sea menor que 1. Nos vamos aquí a nuestra calculadora y vamos a fijar este valor aquí, que nos permite ponerle aquí 1.00. Ahí, ¿verdad? Me marca aquí 1 y me sombrea el área, ¿ve? Y la medida de esa área es 0.161. Así que la probabilidad que andamos buscando es de 0.0161. Esa es la probabilidad de que un paquete cualquiera contenga menos de 1 kilogramo, que es lo que supuestamente dice la viñeta. Pero la pregunta que me hacen es, ¿qué proporción de paquetes tiene un peso inferior al que se indica en la viñeta? Recuerden que decíamos que este número de la probabilidad lo podemos interpretar a largo plazo diciendo que cerca si expresamos esto como un porcentaje, esto es 1.61. Cerca del 1.61% de todos los paquetes se llenan o salen, mejor dicho, salen del proceso de llenado, salen con bajo peso. Ahí está. Y el último literal, el E, vamos a hacer por acá, nos dice que si se usara una máquina llenadora de paquetes alternativa que tenga una media de 1.05 kilogramos y una desviación estándar de 0.016, nos preguntan si esa máquina o cómo sería la proporción de paquetes de bajo peso de esa máquina comparada con estos. Vamos a encontrar para esta nueva máquina alternativa, vamos a encontrar la probabilidad de que X tenga menor que 1 kilogramo. Pero ahora la media va a ser 1.05 y la desviación estándar es de 0.016 porque es otra máquina. Así que nos vamos a ir aquí ahora a modificar nuestros parámetros. Y ahora esta es otra máquina. Ya no deposita 1.03 en promedio. Ahora deposita 1.05 en promedio. Y la desviación estándar asociada ya no es 0.014, sino que es 0.016. Con ese cambio, fíjense aquí cómo la probabilidad de que sea menor que 1 se ha reducido. Se ha reducido. De hecho, la probabilidad es de 0.009.
Y podemos decir entonces que con esta otra máquina, esta probabilidad sería de 0.0009. Pero la pregunta es, ¿resulta esto en un aumento o una disminución en la proporción de paquetes de bajo peso? Recuerden que aquí este valor de 0.0009, si usted lo multiplica por 100 para hallar el porcentaje, aquí usted diría que con esta máquina, con esta nueva máquina, cerca del 0.09% de los paquetes, de todos los paquetes, salen con bajo peso. Entonces, aquí lo que se ha hecho es que se ha reducido, ¿verdad?, la proporción. Antes era con esta máquina de 1.61% y con esta es de 0.09%. Ahí está. Entonces, esta es la forma con la que vamos a ir trabajando esta distribución normal, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta de esta parte. Veamos ahora, siempre relativo a la distribución normal, pero vamos a ver ahora cómo se hacen estos cálculos de manera manual. ¿Cómo podemos hacer estos cálculos de manera manual? Eso nos va a remitir al uso de tablas. Esta distribución está tabulada, ¿verdad? Y vamos a ver el uso de la tabla, ya que la vamos a utilizar esta unidad y sobre todo la vamos a utilizar en las últimas 3 unidades con mucha frecuencia. Así que desde ya vamos a irnos familiarizando con esta tabla de la distribución normal. Bueno, ¿en qué consiste el uso de esta distribución? ¿Cómo se usa la tabla de esta distribución normal? Comencemos diciendo que cualquier distribución que usted tenga, supóngase que esta que está aquí, es la distribución que le modela a usted la característica que le interesa. Es esta primera distribución que tenemos acá. Esta es la variable que nos interesa. Bueno, y nosotros queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que en esta variable nos interesa calcular esta área o esta probabilidad a la izquierda de esa variable. Por un proceso que se conoce como estandarización, cuya fórmula les estoy mostrando ahí, z igual a x menos mu entre sigma, por medio de ese proceso de estandarización, vamos a hacer lo siguiente. Miren, el proceso va más o menos así. Usted sabe que con esta fórmula va a estandarizar su variable. Esta x que aparece aquí es la distribución de su fenómeno, que es aproximadamente normal. Entonces, esta x que está aquí es la que está representada aquí, ¿ve?, y que tiene esta función de densidad. Esa es nuestra variable de interés. Nuestro objetivo es calcular la probabilidad de que esa x sea menor o igual que este valor en particular de acá. Es decir, nos interesa calcular la probabilidad de que esta variable tome un valor menor o igual que x. Eso marcaría esta área a la izquierda de este valor. Lo que hacemos es estandarizar esta variable. Se toma este valor de x, y lo va a sustituir en esta fórmula. Este x lo sustituimos en esa fórmula, es decir, le restamos la media y lo dividimos entre sigma, y eso me va a dar un valor numérico que nosotros vamos a conocer como z. Este z que aparece ahí
en esta parte de acá, se llama, este Z es algo que se conoce como la distribución normal estándar. De ahí la palabra de estandarización, que estamos estandarizando la variable. ¿Qué es esta distribución normal estándar? Esta variable Z es una distribución normal cualquiera, pero lo característico de esta variable Z es que su media es de 0 y que la desviación estándar es de 1. Es decir, que es una distribución normal cualquiera, pero tiene esas dos características. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Es la gráfica que tenemos aquí, miren, la que está indicada en esta parte de acá. Si se fijan, aquí tenemos de X, aquí, hemos pasado a Z, que es esto, y esta tabla, y esta curva, es la que vamos a encontrar en las tablas. De tal modo que, fíjense, cuando usted encuentre esta área de aquí, en la distribución normal estándar, va a suceder que esta área que tenemos aquí es numéricamente igual al área que tenemos aquí en nuestra variable de interés. Estas dos áreas son numéricamente iguales. Entonces, de eso se trata el proceso de estandarizar, ¿verdad? Que usted tiene su variable aleatoria para la cual calcular esta probabilidad es muy complicado porque la gráfica de la distribución normal, si bien es bien simple porque solo depende de dos parámetros, en términos de integrarla, resulta muy complicado estarla integrando. Bueno, de hecho es imposible por cualquier técnica que usted conozca. Solo se puede integrar por métodos numéricos. Así que cuando estandarizamos, lo que establecemos es que el área que usted va a encontrar por tablas en la tabla de la distribución normal estándar es igual al área de su curva de la distribución normal que a usted le interesa. Eso está establecido en esta ecuación de acá. Mira. La probabilidad de que la variable original sea menor o igual que algún valor es numéricamente igual a la probabilidad de que Z tome un valor en particular aquí, de que Z sea menor o igual que Z. Ese es el proceso de estandarización. Así que la tabla le va a dar estas probabilidades. Probabilidad de que X sea menor o igual que algún valor. Esto es lo que vamos a ir a ver ahí a las tablas. Y vamos a ver cómo se utiliza. Estas son las tablas de la distribución normal. Miren. Aquí arriba tiene un muñequito donde le dice a usted que estas tablas que están aquí, estos valores que representan área, el muñeco le dice que es un área que está a la izquierda de un valor. Eso es lo primero que usted tiene que fijarse. Miren, las dos tablas le dicen que la tabla proporciona áreas a la izquierda de un valor. Ambas tablas. ¿En qué se diferencian estas tablas? Bueno, en que unas son para valores negativos. Si se fija, aquí tenemos valores negativos y aquí valores positivos. Hay una tabla para valores positivos y otra para valores negativos. ¿De quién son esos valores? Bueno, según el dibujo, esos valores son los de Z. Aquí. Y fíjese cómo tenemos aquí una columna para esos valores de Z. Y aquí tenemos una fila, la que está en azul, donde ya vamos a ver cuál es la utilidad de esa otra fila. Así que les voy a mostrar aquí cómo es que se utiliza esta tabla. Así que vamos a responder al mismo problema, pero ahora utilizando tablas. Ya no utilizando el módulo de GeoGebra, sino que vamos ahí con el uso de tablas. El literal A, miren. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete tenga menos de 1.01 kilogramos? Recuerden que aquí nosotros queríamos encontrar la probabilidad de que X sea menor que 1.01 kilogramos. Según les explicaba, entonces, lo que vamos a hacer es un proceso de estandarización. Por ese proceso, yo voy a pasar de esta variable X, vamos a pasar
a una variable que se conoce como z. Z menor que, y lo que voy a hacer es estandarizar este valor, 1.01. Recuerden que la estandarización se hace con esta expresión. Al valor de x usted le resta la media y lo divide entre sigma. Eso es lo que vamos a hacer. Y miren. Entonces esto es igual a que usted tenga el valor de x que a usted le interesa, que en este caso es 1.01, le resta la media. Recuerde que la media era 1.03, la media que se nos especifica aquí, ¿verdad? En el problema, 1.03. Así que usted tiene aquí que la media es 1.03 y divide entre sigma. Acuérdese que el sigma era 0.014. Entonces, esta probabilidad original que buscamos aquí equivale a que usted encuentre en tablas la probabilidad de que z sea menor que, y si usted resuelve todo esto, 1.01 menos 1.03 entre 0.014, esto le va a dar un valor de menos 1.43. El signo menos le dice que usted va a utilizar de estas dos tablas aquella que está diseñada para los signos negativos, que es esta primera tabla. Vale, entonces estamos hasta aquí, miren. Me voy a remitir al dibujito que teníamos antes. Estamos hasta aquí. ¿Ven? Aquí tenemos la variable que nos interesa, que es el peso de los paquetes, la cantidad de azúcar en los paquetes. Nos movimos de esta variable x a una variable z por medio de esta estandarización. Ahora, esa variable z sigue siendo una distribución normal. Solo acuérdense que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Pero sigue siendo una distribución normal. ¿Y para qué hicimos el proceso de estandarización? Porque el área de esta curva es justamente la que usted tiene representada aquí en los valores de las tablas. Todos estos valores que les estoy mostrando aquí son áreas a la izquierda del valor con el que usted entra a la tabla. Lo mismo aquí, de área a la izquierda del valor z con el que usted entra a esta tabla. Así que le voy a enseñar cómo es que se arma este valor, ¿ve? Porque necesitamos entrar a esta tabla con este dato de menos 1.43. Entonces, vamos a utilizar en primer lugar esta tabla de la izquierda. Voy a hacerlo un poquito más grande para que... Bueno, aquí les voy a ampliar con esto. Fíjense, menos 1.43 es con lo que queremos entrar a la tabla. Esto lo vamos a descomponer en menos 1.4, que usted lo va a buscar en esta primera columna. Mira, aquí están para valores de z negativos. Comienza en menos 3.4 y si usted se va desplazando hacia abajo, ahí tiene que buscar menos 1.4, que está justamente aquí, menos 1.4. Ahora, el segundo decimal tiene que ser 43 para formar el menos 1, 4 y 3. Ahora, el segundo decimal, usted se va a ir aquí arriba, mire. Recuerde que aquí nos hemos quedado en menos 1, 4. Entonces, el otro decimal, la primera columna es menos 1,40, porque tengo 0, 0 aquí. Nos quedamos en menos 1,4, entonces aquí sería menos 1,40. Aquí sería menos 1,41. Aquí sería menos 1,42 y aquí menos 1,43. Así que un número de dos decimales, este primero de acá, usted lo busca en la primera columna y el segundo decimal lo busca en estas filas. De esta manera, miren. Vámonos aquí a menos 1, 4. Estamos aquí.
Me voy a posicionar con la lupa. Hay una frontera. Aquí tengo menos 1,4. Entonces, este valor de aquí sería menos 1,40. Asociado a menos 1,40. El que le sigue, menos 1,41. El que le sigue, menos 1,42. El que le sigue, menos 1,43. Es este dato que voy a dejar aquí en el borde de la lupa. 0,764. Pero aquí necesitamos indicar que este valor lo hemos tomado de una tabla. Así que eso lo vamos a hacer con esta anotación. Usted va a decir en este paso, mire, voy a ir a buscar este valor a tablas. Y usted lo va a indicar de esta manera. Phi de menos 1,43. Esta notación phi le indica que, por ejemplo, en esta área de acá, en esta área que tenemos acá, esta de acá, el área de ese valor es phi de z. Eso lo veíamos aquí, mira. Aquí le establece esa notación, que la probabilidad de que z es menor o igual que un valor, que es el área a la izquierda de z, se representa con esta notación, phi de z. Así que cuando usted escribe phi de algo, se sobreentiende que es el área a la izquierda de ese valor. No pierda de vista eso. Así que aquí es esto lo que vamos a encontrar. Aquí teníamos menos 1,40 y era este valor de acá, ¿verdad? Si no me equivoco. 0,764. Y ese es el dato que usted toma de tablas. Le dice que esta probabilidad es de 0,0764. Por supuesto que esta probabilidad es aproximada, ya que le estamos sacando de tablas. Si la comparamos con el valor que tomamos del módulo de GeoGebra, que son exactas, o más o menos exactas, aquí tendríamos 0,766. Y con tabla hemos obtenido 0,764. Hay una leve diferencia en el cuarto decimal, ¿verdad? Pero digamos que la aproximación es buena. Vamos al otro literal, con tabla. En el otro literal nos decían, en el B, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete contenga más de 1,6 kilogramos? La probabilidad de que el contenido sea superior a 1,06 kilogramos. Lo primero que notamos es que esta condición no me la da la tabla, mayor o igual. Notamos que en ninguna tabla obtengo ese valor, sino que en la tabla me especifica que tengo áreas a la izquierda, no tengo áreas a la derecha. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular estas probabilidades si la tabla me da áreas a la izquierda? Es bien sencillo, usted plantea complemento. Este literal lo va a hacer por complemento. Aquí esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que, acuérdese que el complemento de mayor es x menor o igual que 1,06. Y ya esta es área a la izquierda. Este es un área a la izquierda que, según lo que acabamos de ver en el primer literal, se representa como 1 menos la probabilidad de que z, voy a estandarizar aquí, miren, en lugar de x pasamos a z, sea menor o igual que, y aquí vamos a estandarizar. 1,06 menos la media, acuérdense que la media es 1,03, 1,03, ahí me ha quedado abajito de la imagen. Voy a moverlo aquí para que se vea. Entonces, esta probabilidad sería 1 menos la probabilidad de que de x pasamos a z, la condición se mantiene, pero este dato tengo que estandarizarlo. Aquí. Entonces es 1,06 menos la media, que era 1,03,
y dividimos entre la desviación estándar, que es 0.014. Esto le va a dar 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que. Al resolver todo esto, va a encontrar usted ahí que ese valor de z es 2.14. Todo esto le va a dar aquí 2.14. Y entonces, esto sería 1 menos, y z menor o igual que 2.14, este ya lo leo en la tabla. Entonces voy a decir, mire, este valor lo voy a leer de la tabla, phi, aquí me está diciendo usted que está usando la tabla, phi de 2.14. Esta notación indica el área a la izquierda de 2.14. Área a la izquierda de 2.14. 1 menos, y ahora nos iríamos a la otra tabla, a la de los positivos, y vamos a buscar 2.14. Primero buscamos 2.1 y luego buscamos en la fila el 4 para completar el otro decimal. Entonces vamos aquí a buscar 2.1. que lo voy a dejar ahí al borde, mire, aquí abajo, ahí tengo 2.1. Este valor de ahí sería 2.10. Recuerden que en la fila de arriba es 0, 0. Aquí tengo 2.1, aquí 2.10. Este 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. Este sería allá con este decimal de 0.04. Esa probabilidad es 98,38. Entonces usted va a colocar aquí 1 menos 0.9838. Y si hacemos esta diferencia de 1 menos 0.9838, usted va a encontrar que eso es 0.162. 0.0162. Anteriormente, con el modelo matemático, habíamos obtenido 0.161. Ahora, aproximadamente con las tablas, tenemos un valor de 0.162. Vean cómo las aproximaciones son bastante buenas. Ojo, siempre y cuando el z que usted utilice lo aproxime correctamente a 2 decimales. Eso es importantísimo aquí, ¿no? Ya lo voy a remarcar ahí al final. Es importante que aproxime correctamente los zetas, porque si lo aproxima mal, el dato le va a dar bien disparado. No le va a dar aproximadamente el valor exacto, sino que se le va a disparar bastante. Y el último literal dice cuál es la probabilidad de que los contenidos de azúcar, el C, literal C, perdón, estén entre 1.02 y 1.04. Aquí esta probabilidad es igual. Ahora voy a estandarizar este valor, 1.02. La estandarización, recuerden que es el valor 1.02 menos la media, que era 1.03. Y eso va dividido entre sigma, que es 0.014. 0.014. La condición se mantiene menor o igual. En lugar de X, acuérdese que con este proceso de estandarización pasamos a una variable Z. Menor o igual, y ahora necesitamos estandarizar 1.04. La estandarización de 1.04 es 1.04 menos la media, que es 1.03, entre sigma, que es 0.014. Entonces aquí esto nos queda la probabilidad de que Z esté entre, si resolvemos esto y aproximamos correctamente a 2 decimales, eso le va a dar menos 0.71. Aquí. Y si
resuelve todo esto y lo aproxima correctamente a 2 decimales, eso le va a dar 0.71. Y ahora la pregunta es, bueno, y la tabla me da áreas a la izquierda, pero ¿cómo encuentro el área entre un par de valores? ¿Cómo encontramos el área entre un par de valores? Si la tabla me da área a la izquierda de un valor. Podemos utilizar un truco que es bien sencillo, miren. La tabla le da áreas a la izquierda, no pierda de vista eso. Pero usted lo que quiere encontrar en realidad es, si usted tiene su distribución normal, usted lo que quiere encontrar es el área entre un par de valores. Supóngase que a usted le interesa encontrar el área entre este valor y este de acá. Entonces, una forma de encontrar, a usted le interesa esta área, ¿eh? Esta es la que usted quiere encontrar, entre un par de valores. ¿Cómo lo hacemos? Mire, una forma sencilla de hacerlo es, primero, encuentre, aquí supóngase que la curva esta es idéntica a la de arriba, supóngase eso. Primero encuentre el área hasta el límite superior, hasta este valor de acá. ¿Qué es esto? Usted ve como la tabla de áreas a la izquierda, usted tranquilamente puede encontrar en la tabla toda esta área. Solo tiene que leerlo ahí en la tabla, cuánto es. Y a esto usted le va a restar menos, le va a restar ahora supóngase que son iguales las tres, ahora le va a restar el área hasta este valor, a la izquierda de ese valor. Entonces, si se fija, si a toda esta área que usted tiene aquí le resta este pedacito, le queda el área entre esos dos valores. Así que lo que tenemos que hacer cuando utilizamos tablas para encontrar la probabilidad de que la variable esté entre un par de valores es encontrar el phi del límite superior, aquí. Este sería phi del z superior y restarle este valor. Pero este valor es un phi en área, ¿verdad? En área. Este valor es un phi de z inferior. Así que esta probabilidad que andamos buscando aquí sería, este es el límite inferior y este es el límite superior. Sería phi de 0.71 y a esto le restamos el phi de menos 0.71. Si nos movemos hacia la tabla y encontramos el de 0.71, vámonos aquí a buscarlo, miren. Aquí está 0.70. Lo voy a poner al borde de la lupa. Ahí está 0.70. Recuerde que el primer valor sería 0.70. Y aquí tendríamos 0.71, que sería 0.7611. Ese valor es este de acá, el phi de 0.71. Esto es 0.7611 menos, ahora nos vamos a ir a la tabla de los negativos y vamos a buscar menos 0.71. Aquí tenemos menos 0,0, 0,1 y aquí está menos 0,7. Justo en el borde de la lupa. Menos 0,7. El primer valor aquí sería menos 0,70 y el segundo, este sería menos 0,71. Así que tenemos que restarle aquí 0.2389. Y al hacer esta diferencia, obtenemos un valor numérico de 0.5222.
.5222 y el valor exacto que habíamos obtenido era .5249. Fíjense cómo varía ahí. Y si usted aproxima mal los zetas, todavía le va a dar más disparado. Así que es importantísimo que los zetas aquí usted los trabaje siempre a 2 decimales, pero a 2 decimales correctamente redondeados, ¿verdad? En esta parte yo siempre les recomiendo que cuando estén haciendo estos cálculos, pongan su calculadora con FIB2 en 2 decimales para que ella automáticamente se los aproxime. Vaya, miren, entonces, como resumen, podemos decir que el uso de tablas se reduce al problema siguiente. Usted tiene una distribución normal que le modela la característica que a usted le interesa. Y usted quiere encontrar alguna probabilidad en ese modelo. El procedimiento es tomar esta variable X y estandarizarla. Con eso nos movemos a una variable Z, que sigue siendo una distribución normal, pero cuyas áreas ya están tabuladas. Y el proceso de estandarización le garantiza a usted que estas áreas, el área en la distribución normal estándar y el área en la distribución normal de su característica de interés, son numéricamente iguales. Visualmente no son iguales, claro, ¿verdad? Pero el proceso le garantiza que estas dos áreas son numéricamente iguales. Y esas áreas son las que están tabuladas en las tablas. Lo que usted tiene que saber es que ahí en las tablas lo que tiene tabulado es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor con el que usted entra. Es decir, que la tabla le da valores a la izquierda. Y que la notación para el uso de tablas es phi de z. Con eso usted indica que está encontrando el área a la izquierda de un valor z cualquiera. Bueno, pero no todas las probabilidades son menores que z, o no siempre usted necesita una probabilidad a la izquierda de un valor. ¿Qué pasa si usted necesita una probabilidad a la derecha del valor? Z mayor que z. Probabilidad de que z sea mayor o igual que algún valor en particular. O esta característica, cualquiera de las dos. Recuerden que en este caso, por ser continuas, estas dos condiciones equivalen a lo mismo. Bueno, entonces, si usted quiere calcular esta probabilidad, tiene que plantear complementos, porque la tabla le da áreas a la izquierda y usted necesita el área a la derecha de un valor. Entonces, esta área a la derecha es como que usted encuentre el área total bajo la curva, que es 1, y le reste el valor acumulado hasta la izquierda del valor que a usted le interesa, es decir, el valor que esté en la tabla. Fíjense cómo esta área de aquí en azul es igual a 1 menos esta área, el área a la izquierda del valor. Usted quiere el área a la derecha, 1 menos el área a la izquierda. Eso está indicado en esta notación, ¿ve? La probabilidad de que z sea mayor que algún valor, usted la va a calcular como la probabilidad de que z sea mayor o igual que ese valor, y es 1 menos phi de z, que fue lo que utilizamos aquí, miren. Mayor que 1.6, 1 menos la probabilidad de este valor, ¿verdad? Pero este lo estandarizamos y al final llegamos a 1 menos phi de 2.14. Eso es lo que está indicado aquí en este resumen. Áreas a la derecha de un valor es 1 menos phi de ese valor. Y otra condición es que usted quiere encontrar el área entre un par de valores, entre A y B. Entonces, ahí utilizamos este truco, el que le acabo de explicar. Encontramos el área hasta B y le restamos el área hasta A. Y eso nos da esta probabilidad, que en términos de fórmula es la probabilidad de que Z esté entre A y B es el phi de B, es decir, el phi del límite superior menos el phi del límite inferior. Y estas son digamos, las herramientas con las que usted va a trabajar, ¿verdad? Para el cálculo de probabilidades. Podemos utilizar tablas o podemos utilizar entonces también este módulo de
de GeoGebra, ¿verdad? Veamos si hay alguna pregunta de todo esto. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces quedémonos hasta acá, ¿verdad? Esto era lo que teníamos que ver en esta sesión, nada más, cómo utilizar eh, la tabla y cómo utilizar alguna herramienta tecnológica para calcular probabilidades cuando tenemos involucrada ahí a la distribución normal. Ya en otro momento les voy a subir al aula virtual estas tablas, que son con las que vamos a trabajar, ¿verdad? Así que pasen buenas tardes y nos encontramos hasta la próxima semana.